Muy buenos días. Vamos a iniciar las actividades de nuestro 12º Congreso Regional Noreste de Medicina Familiar. Tenemos una amplia gama muy rica de expositores, de médicos de reconocido prestigio. En suerte nos toca iniciar en esta ocasión con la doctora Marta. Voy a dar algunos datos de ella. Ella es la doctora Marta Alicia González Rodríguez. Hizo sus estudios de medicina en el 1979 al 1986 por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene un posgrado en medicina familiar del 1988 al 1991. Tiene particular interés y sobre todo ha tomado entrenamiento en cursos de posgrado en educación de la sexualidad del año 2000 al 2001. También está participando activamente en los cursos de grupos de reflexión de víctimas de violencia familiar. Esta actividad la ha realizado en el 2007 y en forma muy especial tiene un diplomado en violencia familiar del 2002 al 2003. En la institución donde se están desarrollando estas actividades es la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Facultad de Salud Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo León y desde luego auspiciados y en coordinación con la Secretaría de Salud. La doctora Marta tiene su principal interés es la medicina de la adolescencia y desde luego la educación de la sexualidad para los adolescentes, los jóvenes y los padres de familia. También su área de interés está hacia la investigación social de adolescentes, hacia la violencia familiar y un aspecto interesante para todos nosotros es hacia la terapia familiar. La posición actual de ella es médico familiar adscrito a la Clínica Universitaria de San Rafael. Está en coordinación con la Universidad Autónoma de Nuevo León y está ubicada en el Centro de Salud Fomerrey número 7. Trabaja pues para la Secretaría de Salud en Nuevo León. Ella actualmente es coordinadora del programa de adolescentes en los servicios de salud de Nuevo León desde el 1995 al 2002 y ha ocupado también actividades importantes en la coordinación de la Clínica de Adolescentes y Jóvenes de la Universidad Autónoma de Nuevo León del 2001 al 2005. Tiene una participación muy importante en los diplomados para padres de familia, en el módulo de educación sexual, en las preparatorias de la Universidad Autónoma de Nuevo León y esta actividad la está realizando del 2005 a la fecha. Participa en forma entusiasta y activa como conferencista en congresos, en simposiums organizados por el Centro Universitario de Salud y por la Secretaría de Salud y desde luego ha realizado algunos talleres en lo que se refiere a temas de educación sexual en preparatorias y en facultades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Algunos de nosotros hemos tenido oportunidad de interactuar con ella en otros foros, en otros ámbitos y pues nos da gusto tenerla por aquí, doctora Marta. Siempre es un placer empezar nuestras actividades de nuestra especialidad con alguien tan distinguida como usted. Bienvenida y empezamos. Sí, porque como que estoy más acostumbrada a trabajar de esa manera. Buenos días. Pues la idea de compartir con ustedes el trabajo que hemos tenido a partir de 1995 con la salud de los y las adolescentes, pues es un gusto para mí y más que es con médicos que se están formando como médicos familiares o quienes ya tenemos esa especialidad que realmente de una manera muy rápida les quiero compartir que a mí me abrió una idea muy diferente de lo que es la medicina y cómo podía yo complementar lo físico con lo social y a veces también con algo de antropología, que es ahora lo que ando yo buscando. Bueno, me dijeron que con este se avanzaba. Bueno, el objetivo de esta plática es que tengamos un poquito más de elementos para tener una comprensión en cuanto al concepto de la sexualidad y cómo, desde el punto de vista de la medicina familiar, podemos nosotros ir aplicando algunas herramientas, pero también poder ganar un poquito de comprensión de nuestra propia sexualidad para poder educar en la sexualidad a los y a las adolescentes.
Entonces, tendríamos que empezar con lo que nosotros entendemos como sexualidad. La sexualidad es una expresión de los seres humanos, es algo con lo cual nos vamos formando desde que nacemos, pero que tiene un componente que lo modifica y lo transforma, que es el componente cultural y el componente social que lo va modificando de acuerdo con el sexo con el cual nacemos. Entonces, la sexualidad incluye nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras actitudes y los comportamientos que tenemos como hombres y mujeres en un contexto cultural y socialmente construido, de tal manera que esto no excluye una relación sexual, sino que lo complementa y que incluye la intimidad, es decir, la capacidad de confiar en el otro. Entonces, ¿cómo vamos a educar en algo que es tan complejo y que no lo podemos simplificar al conocimiento del aparato reproductor masculino o femenino como nos hemos educado y formado en estos años? La que sigue, por favor. Estamos avanzando. Entonces, la educación sexual es un proceso vital que, bueno, la educación sexual desde 1927 se ha querido implementar en el país para que desde preescolar se tenga una educación sexual científica y que pueda prevenir muchos de los problemas que estamos viviendo actualmente. Entonces, es un proceso vital en el cual se van transformando tanto la información formal e informal en conocimientos, actitudes y valores respecto a la sexualidad. Esto, todas estas manifestaciones de lo que es la educación sexual tiene que ver con los aspectos biológicos, que es cómo funciona el aparato reproductor masculino y femenino, tiene que ver con el proceso de la reproducción, pero no lo hemos vinculado a lo que es el erotismo, el placer y las representaciones sociales de estos conceptos. Y lo que menos nos amenaza es solamente enfocarnos a la reproducción, es decir, reducirlo solamente a este componente y no completarlo con los demás que tiene que ver con la educación sexual. Entonces, casi siempre queremos educar con el miedo y con los efectos de un ejercicio de la sexualidad cuando debe ser, si es un proceso vital, ¿por qué los asustamos? Entonces, para poder educar en la sexualidad, nosotros tenemos que reconocer cómo fue nuestro desarrollo psicosexual. No podemos educar en algo que no hemos reflexionado para nosotros mismos. Entonces, pues quise traer algunas preguntas, no todas, porque este ejercicio se lleva más o menos 1 hora, de cómo podemos hacer el ejercicio de nuestro desarrollo psicosexual. Y me gustaría que recordaran ustedes desde el contexto de cuando ustedes eran unos adolescentes, como a los 15 o 16 años. Bueno, a los residentes va a ser más fácil que recuerden, pero uno ya va a estar difícil, no se crean. Tratar de recordarnos qué sucedía en nuestra familia si se hablaban primero de los temas sexuales en nuestra casa. La otra es cómo se hablaba en relación al cuerpo, al nudismo, si se platicaba esto dentro de la familia, cuáles eran las expresiones físicas de afecto de nuestra mamá en la etapa de la adolescencia y de nuestro papá. Ahora vamos así, que al cabo sí terminamos a las 10. ¿Qué aprendieron ustedes de sexualidad? Vamos a acordarnos entre tercero de secundaria y preparatoria. ¿Qué aprendieron de la sexualidad de los amigos y de las amigas a través de conversaciones, experiencias de sus compañeros y compañeras del mismo sexo o de otro sexo? ¿Y qué sentían respecto a esa información? ¿Qué sigue? Ahora, esto es bien importante. ¿Qué significó para las que somos mujeres la primera menstruación? ¿Cómo se vivió y en qué contexto se presentó? En los hombres, cuando se presentaron las primeras eyaculaciones, si ellos podían hablarlo o cómo lo vivieron, porque casi siempre nos dedicamos a hablar de la sexualidad femenina y pocas veces nos centramos también en la sexualidad masculina. La otra, cuando fueron conscientes de la relación de la erección con el deseo sexual, porque eso es despertar un sentimiento y ese sentimiento está en un contexto social en el cual los y las adolescentes pues tienen que vivir con ello cuando es algo natural, con pena, vergüenza o representando el que conocen mucho. ¿Qué
¿cuándo fue que tuvieron las sensaciones de su deseo sexual y los sentimientos que les despertaba el mismo? ¿Era alegre y todo bien, con buen conocimiento? Los desarrollos del cuerpo cuando empezamos a crecer, cuando empezaron a crecer las glándulas mamarias en la mujer y cuando los genitales en los hombres empezaron a tener las modificaciones del crecimiento. Sí, ya ni me acuerdo, pero sí nos debemos de acordar, es algo vital. ¿Y qué sucedía si el desarrollo de nuestro cuerpo no era igual al de nuestro compañero o nuestra compañera? ¿Qué se sentía? La que sigue, por favor. Entonces ya nos vamos a una más fácil. ¿Se acuerdan de su primer amor? ¿Cómo era? Espérenme, no me adelante, doctor, estamos apenas acordándonos. Ajá. ¿Cómo se sentía cuando lo veían o la veían? Y bueno, en el transcurso del tiempo todo eso se va olvidando, pero mucho de lo que vivimos con algunas de estas preguntas, que son como 10 más, es cómo nos comportamos y percibimos la sexualidad, es decir, son los lentes que nos ponemos para percibir y después informar en el desarrollo de la sexualidad de los y las adolescentes. Por eso es importante hacer un ejercicio que nos demos cuenta cómo nos educamos, cómo nos formamos para poder dar educación de la sexualidad. Si no, vamos a irnos otra vez por lo que creemos y no por lo que conocemos. Lo que sigue, por favor. Entonces, la adolescencia es considerada desde el punto de vista de la educación sexual como la época más rica y con mayor posibilidades que los y las jóvenes conozcan y tengan la experiencia de enamorarse. Y que eso a veces tampoco lo hablamos o lo informamos a nuestros pacientes. Y que si se aplicaran los derechos sexuales y reproductivos en la población joven, ellos pudieran tener una sana expresión de su sexualidad sin necesidad de buscarlo en los medios no formales como la internet o preguntarle a quienes ellos consideran les puedan aclarar sus dudas. La que sigue, por favor. Entonces, la adolescencia en sí es una etapa de apertura hacia afuera, o sea, tiene que haber una desvinculación con su papá y su mamá para que ellos puedan formar su identidad y su personalidad. Entonces, doctor quiere que acabe a las 9:30. Entonces, todos estos aspectos como los amigos, las fiestas y bueno, las fiestas que hay ahorita no es como las fiestas que nosotros conocimos. Aquí ya de una manera más fácil se tienen relaciones sexuales sin protección y les dan muchos nombres. Así es que quien tiene hijos e hijas adolescentes hay que investigar cómo son las fiestas, ¿no? La comunicación con los papás se modifica, los valores que se inculcaron durante todo su proceso en la familia pues se van a manifestar en el momento de la toma de decisiones y la autoestima. Entonces no basta con decirles son los mejores, hay que formarlos desde que nace para que se sientan y más que nada la autoestima no es sentir que son los dueños del mundo, sino que se conozcan y en base al conocimiento que tengan los jóvenes puedan ellos realmente tomar sus decisiones y comunicar sus valores. La que sigue, por favor. Y bueno, las tareas del desarrollo de la adolescencia pues es establecer su identidad sexual, desarrollar las habilidades románticas, por ejemplo, ¿cómo se le hace para conquistar a una muchacha? ¿Cómo se le hace para conquistar a un muchacho? ¿Alguno de ustedes le dijo a sus hijos o le dice a sus pacientes cómo hay que hacer? ¿O ya lo traen incluido en su forma? Bueno, pues esas son las cosas que la cultura y la sociedad las van transformando. Y eso es como médicos familiares lo que nosotros tenemos que darle el espacio a los y a las adolescentes para que lo puedan hablar. Y no se requiere de mucho, vamos al final a tener una estrategia. La que sigue, por favor. Entonces, otras de las tareas pues es adaptarse a su nuevo papel de adolescente y a los contextos en los cuales se va a desarrollar. La escuela secundaria, la escuela preparatoria, la forma de cómo conviven en estos ámbitos. Les comentaba de que en Fomerrey 7 es una colonia marginada en Guadalupe. Había un paciente de 14, 15 años que, bueno, fue y me ofreció unos chocolates de esos que valen como 50 pesos para
para que la graduación, y él decía que quería estudiar preparatoria, y le digo, ¿cuál es la limitación? Dice, mi papá no me deja estudiar preparatoria. Entonces él se metió de paquetero, presentó el examen de admisión, lo pasó, bueno, una serie de circunstancias. Aquí lo interesante es que él desertó de la preparatoria por no tener la ropa que utilizan los adolescentes en la preparatoria. O sea, él no pudo con ese ambiente social de no traer la camiseta o la camisa que se está de moda. Entonces, eso sí hay que irlo trabajando poco a poco, es decir, que tengan la capacidad de adaptarse a los contextos y que ese tipo de situaciones no sea mayor que su deseo de salir adelante. También ellos tienen que aprender a definir problemas. Eso es el principal punto, el que solucionen esos problemas y aparte la toma de decisiones. Se oye sencillo, pero no es una tarea fácil para los y los adolescentes. La que sigue, por favor. Y bueno, tienen que hacer frente a esos roles y a esas demandas que implica el ser adolescente y joven, y que significa que cada día más tienen responsabilidades sociales que es difícil de enfrentar realmente. Antes los adolescentes no manejaban a los 15 años y ya manejan. Antes los adolescentes no ingerían alcohol hasta después de los 20 años, ¿o no? Y bueno, ahora están desde los 12 años, entonces todo esto tiene mucho que ver con este tipo de situaciones sociales en el cual la educación sexual cuenta mucho. La que sigue, por favor. Entonces, esto es alguno de los datos que el Instituto Mexicano de Sexología nos pone como los resultados de una educación sexual no formal, en la que en México se dice que se atienden en la República Mexicana 366,000 partos de adolescentes en el año. Dicen que son 500,000 los bebés que nacen de madres menores de 20 años. La que sigue, por favor. Las cuestiones del abuso y la violencia sexual. La violencia familiar basado en el género, en los estereotipos de género, más embarazos. Entonces, de los jóvenes en México de 16 a 19 años, el 43% no utiliza un condón en su primera relación. Y esto estamos hablando que es resultado de cómo percibimos la sexualidad y cómo no preparamos a los y a las adolescentes en la toma de decisiones, de primero de tener una relación sexual y el segundo de utilizar un método anticonceptivo. La que sigue, por favor. El VIH-Sida. Entonces, educación sexual pues tiene muchos ámbitos y a mí me gusta mucho retomar el papel del hombre porque nos hemos dedicado mucho a la mujer, pero también hay que responsabilizarlo en cuanto a su propia educación sexual para su autocuidado y heterocuidado, porque la perspectiva de género para el hombre muchas veces es reprimir mucho lo emocional, todo lo que sea tristeza, miedo, ternura, es algo que no se les educa para expresar y pues eso tiene un efecto en su autocuidado en el sentido de que el hombre es siempre sano, siempre está preparado para tener relaciones sexuales y eso se convierte en un factor de riesgo. La que sigue, por favor. Un factor de riesgo para las mujeres en el sentido de los embarazos no planeados y no deseados, en las infecciones de transmisión sexual y en la violencia en el noviazgo. La que sigue, por favor. Entonces, educación que nosotros vemos que tienen los niños, las niñas y los adolescentes, hay una parte que sabemos, pero también hay una parte que desconocemos y que es importante que nosotros tratemos de ir informando, porque por mucho tiempo los y las adolescentes, nosotros nos medíamos que éramos buenos con ellos en el número de métodos que distribuíamos, que si utilizaban el 50% pastillas era un logro, que si usaban el condón cierto porcentaje también, pero son seres humanos que tienen circunstancias y medios donde se desarrollan muy diferentes y que ahí es donde nuestro papel puede hacer una diferencia. Entonces, lo primero que podemos nosotros empezar a hacer en nuestra consulta es empezar a visualizar los riesgos para poder hacer algunas acciones de protección. Entonces, pues no podemos controlar la sociedad en la cual se están desarrollando los y las adolescentes, pero sí podemos ayudar a identificar el riesgo
y disminuir su impacto cuando así se pueda. Y sí se puede, cuando se trabaja con los muchachos es posible. La que sigue, por favor. Entonces aquí les traigo un ejemplo de una estudiante universitaria que se encontró con su exnovio, le gustó mucho el exnovio, se besaron, se acariciaron, y lo que me gusta aquí es la frase final de ella, dice que él sintió mucha atracción, dice, igual si hubiésemos estado en un lugar más discreto, hubiéramos tenido las relaciones sexuales, porque era tanta la atracción que la verdad no pensaba en el condón en ese momento. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos dar esa educación sexual y vamos a ver si se puede o no se puede. La que sigue, por favor. Entonces, para aterrizar este tema, lo fuimos llevando desde lo que es la sexualidad, cómo podemos reconocer nuestro propio desarrollo psicosexual, cuáles son algunas de tareas del desarrollo del adolescente. Es precisamente porque nosotros como médicos familiares tenemos un papel educativo muy importante dentro del consultorio, ¿sí? También lo podemos tener en la comunidad, pero hay ocasiones que nuestro único ámbito que tenemos es el consultorio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para abordar un adolescente dentro del consultorio? Y que muchas veces el adolescente no quiere acudir a la consulta porque se considera sano, porque se considera que él no tiene ningún problema. En el 85% de las situaciones va acompañado de su papá, de su mamá o del cuidador que tiene él y que representa un problema para la mamá o para el papá. Entonces, lo peor que podemos hacer nosotros en la educación dentro de la consulta, como en la educación que damos en las escuelas o la educación que damos en la comunidad, es educar por métodos que tenga que ver con temor, con el ejercicio del poder y con el autoritarismo, ¿sí? Eso generalmente se consigue una falsa sumisión del o la adolescente. ¿Cómo lo podemos notar nosotros en la consulta? Porque el adolescente no se expresa. Se queda callado y nosotros, como sentimos que tenemos toda la verdad, empezamos a dar consejos o a decir, es que deberías de ponerte a estudiar, mira que el futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Y el adolescente no hay en su comunicación no verbal, no hay nada que nos indique que esté escuchando o que esté de acuerdo a lo que nosotros estamos diciendo. Y eso es un verdadero reto, ¿sí? La que sigue, por favor. La entrevista con el adolescente requiere de 3 cosas muy sencillas. Una es que tengamos tiempo para ver al adolescente. El adolescente no se puede ver en 15 minutos. Tiene que darle un espacio dentro de nuestra consulta entre media hora o 45 minutos para que podamos estructurar una entrevista y un objetivo en la atención. Cuando hay un interés por parte nuestra, podemos en nuestra agenda a lo mejor darle las últimas 2 o 3 consultas de la jornada, ¿sí? Entonces tenemos que tener tiempo. El otro punto importante es el interés y deseo de ver adolescentes. No es sencillo y no todos nos gusta ver adolescentes, porque ¿qué sucedería si llega y da un portazo a la puerta de la consulta y los mira de una manera retadora? Porque ha sucedido. O hay la mamá que habla y habla y habla y al adolescente no lo deja expresarse. O es muy raro el que dice, doctora, vengo porque fíjese que mi novia y yo pensamos tener relaciones sexuales y queremos que nos orienten un método anticonceptivo. ¿Ha sucedido? Yo creo que 2 o 3 veces. La mayoría de las veces hay que interrogarlo y abordarlo. Y la otra es tener experiencia profesional. La experiencia se va dando con el tiempo cuando no podemos formarnos como educadores de la sexualidad. Se va dando con el tiempo, la experiencia, el sentido común que cada uno de nosotros tenemos como médicos familiares. Y bueno, gustaría aquí comentar una anécdota que fíjense fue lo que marcó mi deseo por la educación sexual. El doctor Teófilo Garza, que yo creo que ustedes todos lo conocen, él fue mi tutor en la residencia de medicina familiar. Entonces el tutor acompaña al residente durante el otorgamiento de la consulta. Entonces el doctor pues se sentaba a un lado y me observaba cuando estaba consultando.
y me dice, Marta, ¿por qué no les preguntas a las mujeres más cuando haces una exploración ginecológica? Dice, ¿pero qué les tengo que preguntar, doctor? Ya las exploré, les tomé de su Papa Nicolau, les di su receta, les expliqué lo de la infección. ¿Qué más les puedo dar yo? Dijo, pregúntale de sus relaciones sexuales. Yo sé pero pues eso no forma parte del médico. Fíjense qué importante. Dice, haz la prueba de preguntárselos. Cuando hice la primera pregunta de la sexualidad, toda esa consulta se transformó, porque había tantas cosas que las mujeres querían expresar de sus problemas en sus relaciones sexuales con sus esposos, que él me dio la tarea de empezar a revisar artículos en relación a la educación sexual. Y de ahí reconocí que yo tenía una gran inhabilidad para dar educación de la sexualidad. Y fíjense dónde estamos ahora. Entonces, así como a mí me tocó estar con la persona adecuada que identificar esa inhabilidad y esa inexperiencia en dar educación sexual, así nosotros podemos representarlo con las y los adolescentes. ¿Sí? A veces no sabemos la trascendencia que podemos tener en los jóvenes cuando existe el interés por parte de nosotros por atenderlos, orientarlos y educarlos. Entonces, hay que animar, hay que tener pasión. No lo puse ahí porque dije, bueno, creo que está en interés, pero yo creo que más del interés hay que tener pasión por ver a los adolescentes, por quererlos ayudar y formar un recurso dentro de su vida. La que sigue, por favor. Desde que se inicia la entrevista con el adolescente, si nosotros tenemos su expediente o su historia clínica, podemos conocer algunos antecedentes. Por ejemplo, si ya inició su vida sexual activa, cuántas parejas sexuales ha tenido, si ha tenido infecciones de transmisión sexual, porque eso se supone se elabora en la primer consulta o a veces se puede posponer a la segunda o la tercera. Y dentro de los problemas identificados como médicos familiares podemos encontrar que no se ha abordado su proyecto de vida, que no se ha hablado de la anticoncepción, que no se ha hablado de las relaciones sexuales. Entonces yo ahí puedo decir, bueno, hoy voy a abordar, aparte de su faringitis o lo que venga, este punto con el adolescente. Entonces a veces podemos estructurarlo, pero a veces no. Cuando llega en crisis, pues ahí no podemos estructurar la forma, hay que hacer una intervención en crisis, ¿sí? Y lo otro es, si nosotros consideramos al adolescente un problema, desde ahí ya estamos así como que en un mal punto para poderlo atender, porque vamos a hacer una atención vertical. O sea, el adolescente problema, ¿qué le pasa? Tasas y le dan la receta. Entonces nosotros tenemos que abordarlo como fuimos o estamos siendo formados, de una manera horizontal. Ver el contexto familiar, ver el contexto social y en base a eso pues empezar a estructurar nuestra entrevista. La que sigue, por favor. Entonces, en la entrevista clínica tenemos una fase inicial, que es la fase en la que nosotros aplicamos las maniobras de unión, es decir, vamos a empezar a establecer una relación empática con el adolescente. Y eso no significa así como que ser gracioso si él no quiere o no es nuestra forma de ser. Porque nos pasa lo mismo que los papás. Mira, pásale, siéntate, haz de cuenta que yo soy tu amiga y que me puedes contar lo que sea. Porque el adolescente no quiere eso. El adolescente quiere la autoridad y quiere los límites. Por eso, el ser empático no significa que tengamos que comportarnos igual que él. Significa que se presenten, que digan quiénes son y que están interesados en ayudarlo, orientarlo en el problema que ellos le digan. La atención en el adolescente, en esta fase donde aplicamos las maniobras de unión, es muy importante que se sienta ese ambiente de confianza, de confort. De ahí que, si ustedes se recuerdan, nos sugieren que nuestro escritorio no esté como una barrera dentro de la atención, sino que estemos cerca, pero no juntos, como dicen, ¿sí? Y bueno, esa confianza se siente. El objetivo de estas maniobras de unión y de establecer empatía es que se relaje el ambiente donde está siendo atendido el adolescente y que pueda tener la confianza de expresar los problemas que él tiene. La que sigue, por favor. En la fase intermedia, aquí sí tenemos que utilizar muchas de las herramientas de la medicina familiar, porque bueno,
conjuntamente el adolescente y ustedes tienen que definir cuál es el motivo de consulta en un inicio y cómo vamos nosotros a ir recopilando toda esa información del adolescente y su familia. ¿A través de qué instrumento? Del familiograma. El familiograma es un instrumento maravilloso porque les permite que a través de 3 generaciones puedan ver qué patrones puedan estar repitiéndose en los y las adolescentes de esa familia. Y de ahí ya tienen una información excelente para poder abordar aspectos psicosociales que se exploran y definen otros problemas que en la entrevista inicial no se tenían. Y este es un proceso como de compartir, o sea, el adolescente tiene que ir compartiendo la información de lo que él vaya comprendiendo a través del familiograma. Por ejemplo, el consumo del alcohol. Por ejemplo, si hay un embarazo temprano que se repite a través de las generaciones, decir, mira qué raro, tu hermana tuvo su primer embarazo a los 17. Mira, eso también le pasó a tu mamá. Eso también, ¿qué crees que pueda suceder? Ay, doctora, pues que también yo pueda tener un embarazo. ¿Y tú piensas que eso te puede suceder a ti? Pues la verdad, a lo mejor igual que sí, pero yo no quisiera que eso sucediera. Ajá. ¿Y cómo se te ocurre que puedas evitarlo? Pues primero querer mucho a mi chavita o mi novia, no sé cómo le dice. Y lo segundo, pues que nos digan cómo cuidarnos. ¿Sí me explico? Entonces, cuando ellos interactúan, la tarea es muy, muy fácil, muy sencilla. La que sigue, por favor. Y bueno, en la fase de cierre o en la fase de acuerdo, nosotros tuvimos que antes de concluir, tuvimos que definir los problemas, definir qué recursos tiene ese adolescente para salir adelante. Acuérdense los recursos educativos, religiosos, los comunitarios, la atención médica de la que tienen ellos acceso para nosotros poder llegar a un acuerdo. Algo en la fase del acuerdo que es muy importante es que él esté de acuerdo en continuar su atención. Si él se ve forzado a acudir con el médico o con la doctora, es muy importante que les digas, esta primer consulta es porque tu mamá o tu papá, porque tu papá o tu mamá desean que vengas a la consulta, pero si tú no deseas regresar a la siguiente consulta, tú puedes decidirlo. No, sí doctora, sí me explico, cuando le das esa sensación de que él puede tomar la decisión, él va a regresar a la consulta y él va a regresar porque él se sintió en la confianza, en el confort de que ustedes puedan orientarlos. Y bueno, concluir algunos puntos en relación a lo que se identificó en esa consulta y establecer un plan de tratamiento, porque no solamente, aunque nuestra área de interés sea la educación sexual, pues tenemos que hacer un diagnóstico nutricio. Tenemos que ver cuáles son los factores de riesgo en su desarrollo físico y psicológico y familiar y poder decir, bueno, lo primero que tenemos que hacer es referirte a la nutrióloga por esto, esto y esto, para que mejore tus hábitos de alimentación, para que realices actividad física. Lo segundo es que tenemos que hablar de las infecciones de transmisión sexual, porque tú solamente recuerdas el SIDA, pero tú sabes qué es la clamidia. ¿Mande? ¿Sí me explico? O sea, a veces solamente es por lo mismo miedo de que VIH-Sida es igual a muerte, se les olvidan las demás infecciones de transmisión sexual y están en el mismo riesgo y tienen también las limitaciones para su salud sexual como las otras enfermedades. Y se programa una nueva cita si así lo desea. Entonces, las herramientas que tenemos, bueno, cuando me dicen cuándo en el tiempo, las herramientas que tenemos para la entrevista con el adolescente, pues en primer lugar es que para empezar que el adolescente acepte la entrevista. Nosotros tenemos que decirle que va a haber confidencialidad a menos que exista un riesgo para su vida o un riesgo social importante y hay que decirle en ese momento. Tenemos también, de acuerdo a nuestro perfil del ser entrevistador, pues el respeto. Una habilidad que nos van formando en toda la residencia de medicina familiar es la escucha activa y el poder identificar los sentimientos en la consulta con los pacientes.
Eso es lo maravilloso de la medicina familiar, porque en las demás disciplinas nos enfocamos únicamente al problema, pero no al contexto social del paciente. También podemos normalizar y clarificar algunos aspectos del desarrollo del adolescente. Por ejemplo, cuando sientan que su desarrollo mamario es muy lento, decirle que todavía le falta tiempo para crecer, o en el hombre le preocupa mucho su estatura y el crecimiento de sus genitales, también decirles que tiene que ver la herencia, etc. O sea, eso es parte de lo que nosotros sí tenemos ya para poderlo hacer en educación sexual. Y bueno, el familiograma. El que sigue, por favor. Entonces, también una habilidad es identificar cuáles son las cosas positivas del adolescente, que lo vemos en la entrevista. Por ejemplo, el adolescente que es muy seguro y dice, ¿y usted piensa que me va a resolver mis problemas? Entonces, al final de la consulta, fíjate que algo que me fijé en ti es que tienes mucha determinación, pero esa determinación, ¿cómo la puedes tú aplicar en las cosas que son importantes para ti? Ah, sí, ¿verdad? Sí, me explico, o sea, sienten así como que les dan un baño refrescante y lo empiezan a hablar. Y lo otro es que el deseo de ellos de querer cambiar, por ejemplo, en adicciones, en problemas de desempeño escolar, cuando van, casi siempre los papás los llevan porque reprobaron. Nunca los llevan porque los ven tristes o porque ven que no están alimentándose adecuadamente. Generalmente los llevan porque reprueban. Para los padres de familia actualmente, un hijo exitoso es el que saca 10. Lo demás lo minimiza, cuando las emociones es algo de lo más importante que puedan tener los hijos y las hijas. Entonces hay que regresarle así como que él tiene el poder de cambiar y desarrollarse de acuerdo a cómo él lo decida. Y bueno, algo que sonaría como mucha conclusión, esa película no sé si ustedes la recuerden. ¿Y cuál fue ahí ahí hubo varios tipos de entrevista, ¿verdad? El que sabía mucho y el muchacho, como era muy inteligente, lo retaba y lo dejaba fuera. Pero como este psicólogo, a través de las habilidades que acabamos de mencionar, empatía, todo esto lo aplicó él en esa entrevista, pudo realmente trabajar y lograr que este muchacho tuviera un proyecto de vida y que siguiera ese proyecto de vida. Entonces, una de las oportunidades que tenemos nosotros como médicos y médicas familiares es que trabajar con los y las adolescentes podemos ser cultivadores de deseos y de proyectos de vida. Y eso a lo mejor no lo habíamos visualizado desde este punto de vista. La que sigue, por favor. Entonces, algo que sucede y una estrategia es de que cuando un adolescente está muy rebelde o no quiere participar, nosotros podemos hacer así como que entre en conflicto o en contradicción para decir, pues tú quieres ser alguien muy importante, pero pues lo que tú has hecho hasta ahorita no me muestra que se relacione lo que tú quieres con lo que tú haces. Y se enojan. A ver, ¿cómo? A ver, doctora, dígame por qué piensa usted. No, yo solamente digo lo que tú me dices que quieres con lo que tú estás haciendo. Entonces, esto le permite muchas veces clarificar y decidir hacia dónde va el rumbo de lo que él hace. Y esto también tiene que ver con sexualidad. La que sigue, por favor. Hay que evitar las discusiones, no etiquetarlo inmediato. Él tiene un déficit de atención y hiperactividad, porque ese diagnóstico tiene muchos criterios y sobre todo lograr un compromiso de colaboración. Muy bien, hay que apoyar mucho la autoeficacia o eficiencia de los adolescentes y darles la esperanza de que tienen muchas alternativas y eso se los pueden poner con 1000 situaciones que ellos han logrado a través de su vida y no crear falsas expectativas, decirle, no, si tú le echas ganas puedes ser presidente de la República. Oh, doctora, pues a veces ni podemos comer carne 2 veces a la semana. Bueno, entonces, pero tú puedes ser presidente de la República, no se te olvide, ¿sí me explico? Porque eso lo que va a ocasionar es frustración. ¿Sí? Muy bien. Y bueno, no sé cuánto tiempo tengo. ¿Cuánto? Sí, puedo tener 5 minutos para terminar con un fragmento. Eduardo Méndez es compañero de trabajo y dice, a Marta le gusta mucho trabajar con películas y no quise que fuera la excepción en esta conferencia trabajar con un fragmento de película de un maestro que era muy motivador, pero que esa motivación no la pudo precisamente al crear
muchas expectativas en un adolescente, tuvo un desenlace un poco trágico que fue el suicidio de este adolescente. Entonces vamos a ver un fragmento de esa película. Bueno, con esto ejemplifica mucho lo que es la sexualidad, la toma de las decisiones y cómo el cultivo de los deseos, cuando no se conoce el contexto, puede también llevar a un final muy triste. Muchas gracias, espero que esto haya sido un recurso, un elemento para su trabajo y no sé, creo que había un poco de tiempo para preguntas o comentarios. Si hay tiempo, bueno, no sé si alguien quiera hacer un comentario o preguntar algo en relación al material que acabamos de ver. Nos quedamos con ganas de ver las películas, ¿verdad? También. Bueno, pues, a ver, mande, perdón. En relación al punto de identificar las contradicciones de un paciente. En algunos pacientes, por ejemplo, en los trastornos opositivos desafiantes, que es muy común en los adolescentes. Yo ahorita lo estoy viendo mucho en la Secretaría de Educación con adolescentes de las secundarias, que hay mucho bullying, mucha agresividad y todo eso. Y precisamente el mostrarnos de una forma tipo Minuchin, que manejaba mucho la estructura, ¿verdad? Es un poco, yo podría decir, hay que utilizar algún otro tipo de modelo para utilizar en este tipo de pacientes, como que el confrontativo que usted nos explicaba, depende del tipo de diagnóstico, porque algunos diagnósticos no va de acuerdo con ser confrontativos, porque si no estamos desafiando al cliente, al adolescente en estos casos, y ahí a veces es más un estilo de tipo reflexivo, ¿verdad? Narrativo. ¿Para qué? Para que podamos entender, como usted nos decía ahorita con relación con la película, el marco contextual del paciente, ¿verdad? Y cuáles son sus áreas fuertes, sus situaciones de las cuales nosotros podemos echar mano para poder ayudar a esa familia y hacer los diferentes cambios que son necesarios de acuerdo a la jerarquía, a los lados fuertes, en fin, a todas las cosas que nosotros como médicos familiares conocemos a través del diferente entrenamiento que tuvimos en nuestra residencia. Claro, hay un modelo que es la de entrevista motivacional, en el que es una herramienta muy importante para poder abordar los adolescentes, sobre todo cuando están en esa fase de negación. Cada adolescente, y por eso lo clarifiqué en varias ocasiones, es diferente. Por eso nosotros tenemos que tener la objetividad y la capacidad precisamente de llevarlo a una reflexión de su propio desarrollo. Los ámbitos son diferentes. El ámbito de la escuela es un ámbito donde ellos tienen que comportarse como la mayoría. El ámbito de la consulta es un ámbito en el que él se da ese espacio para poder reflexionar cómo está haciendo las cosas hasta este momento. La estrategia que mencionaba ahí es una de las estrategias que se tiene cuando el adolescente se desfasa mucho entre lo que quiere con lo que hace. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de identificarlo y confrontarlo, no decirle, a ver, tú, no, sino decir, mira, no me concuerda mucho lo que tú dices que quieres hacer con lo que estás haciendo hasta el momento, pero no sé si tú puedas decirme cómo lo pudieras conseguir. Ahí entran los recursos, ¿sí? O sea, nosotros en la educación sexual no podemos ser tan estructurados, pero sí tenemos que echar mano de las herramientas porque finalmente son herramientas para poder estudiar, para poder educar y ser como que el recurso de cambio que el adolescente tenga para seguir adelante. Y bueno, de una manera rápida, me acuerdo mucho cuando estaba en la clínica de adolescentes, llegó una adolescente con muchas heridas en sus antebrazos, llegó así, ¿me pueden atender? Y bueno, para empezar los psicólogos corrieron porque dijeron que no estaban preparados para ese tipo de urgencias. Y bueno, aquí lo que le pregunté yo, pues, ¿por qué se había herido de esa manera? Dice, pues es que mi mamá no me hace caso. Y le dije que, bueno, una situación de riesgo, yo me tenía que comunicar con alguien que ella quisiera, pero que fuera un adulto. ¿Y saben qué me dijo la mamá? Haga con ella lo que quiere, si quiere, córrala a la calle, a mí no me interesa ya. Esa hija me ha dado muchos problemas. ¿Sí? Entonces son muchos contextos, por eso decía que la educación sexual son lentes que cada quien tenemos y que cada quien vamos a ver en el adolescente cosas diferentes, pero tenemos que quitárnoslos para poder ser objetivos y que muchas veces depositamos en el adolescente
valores o deseos que son hasta del mismo médico que está tratando. Es decir, yo a tu edad, pues yo estudiaba, casi no salía, así me explico, o sea, no lo podemos depositar. Entonces, el trabajar en secundaria realmente es un reto porque ahorita la cultura y los valores que se manejan en la secundaria son de mucho riesgo. De mucho riesgo porque para ellos tener relaciones sexuales forma parte de un rito de paso. Decirle una adolescente a otra, pues si no tienes relaciones, claro que con otras palabras, te van a salir telarañas abajo. Pero es que yo tengo miedo. ¿De qué tienes miedo? ¿Tú crees que en la primera te puede pasar algo? No te pasa nada. Yo dije, esto ya lo escuché hace como 30 años y se sigue diciendo, ¿verdad? Entonces, eso es parte del trabajo y realmente el tener el tiempo que tengo de trabajar con adolescentes, pues realmente pues a mí me apasiona y estoy dispuesta a seguir trabajando porque yo creo que mientras se siga pudiendo hacer algo para los y las adolescentes, los médicos familiares somos los que podemos tener una perspectiva un poco diferente en lo que es la atención médica para el y la adolescente. Creo que no se escucha muy bien, pero bueno. En un paciente alcohólico que tiene ya muy arraigado ese problema, la adicción, ¿cómo le podría entrar ahí usted? Bueno, no es el tema de sexualidad, pero le puedo decir que lo primero hay que desintoxicarlo y después llevarlo a un centro de atención especializado. Algo que se ha trabajado mucho con los pacientes con adicción al alcohol es precisamente el modelo transteórico. Es decir, si el adolescente está en una etapa precontemplativa que diga, pues yo no tengo problema, yo no soy adicto, es difícil hacer algo por él. Pero cuando él dice, ya toqué fondo y ahora sí quiero salir, ahí es el momento de la intervención. Por eso sí es importante reconocerlo. Bueno, pues muchas gracias, fue un gusto estar con ustedes. Pues doctora Marta, siempre es un gusto poderte escuchar y sobre todo por la forma tan explícita como manejas tus trabajos, tus presentaciones, los proyectos que emprendes pues siempre son exitosos por la forma como los llevas. Me es satisfactorio para mí el ver y el poder escuchar de ti que nos estás hablando del lenguaje técnico médico que el especialista en medicina familiar hace, sobre todo cuando hablamos de etapas de la normalización, por ejemplo, que son situaciones importantes que debemos recordar y que debemos de trabajar. Gracias por todo. Doctora Marta, pues queremos entregarte un reconocimiento universitario. Este reconocimiento es por tu trabajo en esta ocasión en la participación que has tenido con nosotros. Es de la Universidad Autónoma de Nuevo León y dice así: es un reconocimiento a la doctora Marta Alicia González Rodríguez por su participación como profesora con el tema abordaje de la sexualidad en el adolescente dentro del 12º Congreso Regional Noreste de Medicina Familiar. Un gusto tenerte con nosotros como siempre.